Señor, ¿qué quiere que le comparta a mis hermanos allí en la Puebla de Casaya cuando vaya? Y creo haber recibido algo de parte de Él y quiero ser fiel al Señor para no salirme de su reino. Porque el reino de Dios es Dios reinando. No es un lugar a donde tú vas a ir. Y os voy a decir algo más. Fijaos bien. Si en aquello que nosotros decimos que es el reino de Dios no estuviese Jesús, yo no quiero ir. Porque el reino de Dios, lo mejor que tiene, es Dios mismo, que se hizo hombre y que vino y murió por ti y por mí. Eso es lo mejor que tiene el reino de Dios. Y aunque el reino de Dios no es solamente un lugar, pero sí va a haber un tiempo, o fuera del tiempo, en que todos los que estamos aquí vamos a estar en su presencia. Vamos a estar en su presencia. Y yo he pensado en algunas posibles preguntas que Él nos puede hacer. Algunas preguntas que estoy casi seguro, hermanos, que Dios me va a hacer a mí. Y casi seguro que también te lo va a hacer a ti. El día que estemos en su presencia. Algunos estaremos en el tribunal de Cristo. Otro en el juicio del gran trono blanco. No todos vamos a estar en el mismo lugar. No tengo tiempo para explicar la diferencia. Pero las preguntas pueden ser las mismas. Y ahora, y si Dios lo sabe todo, ¿por qué me va a preguntar? Para que al responderle, tú te des cuenta. Para que al responder tú esas preguntas, te des cuenta de cómo has vivido. Y los textos que quiero utilizar como base para la meditación, vamos a utilizar Jeremías capítulo 8. Jeremías fue un profeta que Dios levantó un tiempo después de que ocurriera algo en Israel. Hubo una guerra civil sin guerra y 10 tribus se separaron de 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. 10 tribus siguieron a un líder que empezó muy bien, tenía buen corazón, y dejaron a un rey que, aunque era hijo de Salomón, era un bicho. Era un bicho. Y Dios utiliza a un hombre que se llama Jeroboam. El hijo de Salomón se llamaba Roboam, se parecen mucho, pero no es lo mismo. Y hubo una separación. En esa separación, durante ese tiempo de separación, Dios está levantando profetas. Algunos profetas para las 10 tribus que se fueron y otros profetas para las 2 tribus que quedaron. Benjamín y Judá. Y si queremos, hermanos, si queremos conocer bien el mensaje de la palabra de Dios, debemos conocer un poco esto. ¿Por qué? Porque las circunstancias que empezaron o se metieron o vivieron las 10 tribus que se perdieron cuando el rey de Asiria los conquistó, estas 10 tribus se mezclaron y esos se perdieron y hasta el día de hoy por todo el mundo. Mientras que las otras 2, Judá y Benjamín, quedaron allí. Pero no para vivir de una forma santa, sino empezaron a vivir tan mal como aquellos que se fueron. Y Dios levantó un profeta, Jeremías. Uno de los profetas que Dios levantó para profetizar en ese tiempo fue Jeremías. Y si nosotros no conocemos esta historia, pues vamos a tener dificultades
para interpretar bien las Escrituras. Porque lo que Dios dice por medio de un profeta a Judá no es lo mismo que dice por medio de otro profeta a Israel. Pues bien, este profeta es para Judá. Y en un tiempo en que Judá está empezando a vivir muy mal. Se han levantado gente que dicen que son profetas de Dios, que hablan en el nombre de Dios y que no lo son. Y que no lo son. Y Dios envía a este profeta que dice esto, capítulo 8, a partir del versículo 5 hasta el 7. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Hemos cantado, ven, ven. Abrazaron el engaño habiendo conocido la verdad. Y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, y sobre esta pregunta es la que vamos a meditar. ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo, pues conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero mi pueblo no conoce la justicia de Dios. Y yo quiero, hermanos, que meditemos esta mañana sobre algunas preguntas que quizás Dios nos va a hacer. La primera pregunta que quizás Dios nos va a hacer es, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Dice que había un niño en un kiosco donde vendían chuches y tenía €1 nada más, €1. Y deme este sobre. Y cuando iban a coger el sobre, quien despachaba allí, no, mejor esta piruleta. Y cuando iba a coger la piruleta, no, mejor este chupachú. Y cuando iba para el chupachú, no, mejor este caramelo. Niño, decídete de una vez. Señor, es que solo tengo €1. Y tengo que saber bien cómo utilizarlo. ¿Cuántas vidas te ha dado Dios a ti? ¿Cuántas vidas tenemos? Tantas como para vivir esta que estamos viviendo de forma descuidada, sin siquiera preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes una cosa? La vida que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, lo ha hecho con un propósito. Yo no he nacido donde he nacido y en la familia que he nacido y en el tiempo que he nacido y en la ciudad que nací por casualidad. Y tú tampoco. Tú has nacido donde has nacido, en la familia que has nacido, en el tiempo que has nacido y en el lugar que has nacido, porque Dios tiene un propósito para tu vida y contigo. Me gusta cómo lo expresa el rey David. En el Salmo 139, desde el versículo 13 dice así el rey David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma
lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien. En lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Pero fijaos bien, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. El rey David lo tenía claro. Él no era fruto de la casualidad. Él formaba parte de un proyecto de Dios. De un proyecto de Dios. Tú me formaste. Y además, fijaos bien, dice, y mi embrión, o sea, cuando era un embrión, vieron tus ojos. Tengo un buen amigo y hermano que es psiquiatra y me comentaba una vez que se asombraba a veces cuando tenía que hacer una regresión, a veces para sanar el alma, pues un método que utilizan los psiquiatras es hacer una regresión hacia atrás. Y me decía, dice, a veces quedaba asombrado al ver que la Biblia tiene razón, porque algunas personas recordaban cosas de antes de ser paridos, cuando estaban en el vientre de su madre y todavía no habían venido, no habían sido dados a luz, y recordaban cosas y hablaban de cosas que habían pasado en ese tiempo. Mi embrión vieron tus ojos. Y en el libro, en tu libro, estaban escritas todas las cosas. El proyecto de vida que tú tenías para mí. El mismo Jeremías que hemos estado leyendo, cuando Dios le llama siendo un niño. Capítulo 1, versículo 4 al 7 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. No había nacido y ya lo había apartado. Santificar significa apartar, ¿verdad? Y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, pues, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:15, que cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que fuese a las naciones. No solo David, no solo Jeremías, no solo Pablo. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y el día que estemos delante de Él, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi propósito? ¿Qué hiciste con tu vida? La que yo te di, ¿qué has hecho? ¿La has utilizado para ese propósito? ¿O la has vivido buscando tu felicidad sin conseguirlo? Os voy a decir una cosa. Dios no nos hizo para que fuésemos primeramente felices. No. Dios nos hizo para que fuésemos santos y por medio de la santidad llegar a la felicidad. Pero aquellos que están buscando felicidad sin santidad no la van a lograr. No la van a lograr.
Otra pregunta que estoy seguro que Dios nos va a hacer es esta. ¿Qué has hecho con mi palabra? ¿Qué has hecho con mi palabra? ¿Te habla? ¿Sabes que la palabra de Dios es la fórmula que Dios ha elegido para que podamos conocerle más y mejor que ninguna otra fórmula? La palabra de Dios es la forma que Dios ha elegido para que le conozcamos y conozcamos su voluntad. Muchas veces nosotros queremos ver a Dios, por ejemplo, en los milagros. ¿Verdad? En los milagros. Me llama la atención lo que escribe el evangelista Lucas, el médico amado. Sabéis que quien escribió el evangelio de Lucas era médico, ¿verdad? Y el hombre amaba tanto al apóstol Pablo que se fue con él. Se fue con él, acompañó. A partir del capítulo 16 del libro de los Hechos, que lo escribió Lucas también, encontráis expresiones como esta. Y fuimos, y salimos, y llegamos, o sea, que él iba. Y sabéis una cosa, para acompañar a alguien a la cárcel, ese alguien tenía que ser una persona de cierta altura. Y Pablo era romano, y como romano tenía cierta altura. Era judío romano, nacido en Tarso. Pero a los que tenían cierta categoría, cierta altura, se les permitía, si te metían preso por alguna razón, llevar un criado. Así que Lucas se hizo criado de Pablo para poder extender el reino, ¿verdad? Y en el capítulo 16 hay una historia. Esto no es una parábola, es una historia. ¿Por qué? Porque es la historia del rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Cuando Jesús cuenta parábola, no menciona el nombre de las personas. Cuando habla del sembrador, no dice cómo se llamaba el sembrador, ¿verdad que no? Cuando Jesús habla de parábolas, no menciona el nombre, pero aquí sí menciona, aquí habla del rico y Lázaro. Y habla de un rico que daba banquete todos los días y que, vamos, estaba muy bien, y ni siquiera se dio cuenta que por años en la puerta había un pordiosero, que las llagas se las lamían los perros y que se alimentaba de lo que podía. De lo que podía. Y dice que murió Lázaro, y me llama la atención lo que dice Lucas. Dice, y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Y murió el rico, y a ese no lo llevó nadie. Dice, se fue a la tumba. Y se fue a la tumba. Y estando en el Seol es el lugar donde van los muertos. Y antes de venir Cristo, había dos lugares. Donde estaban aquellos que tenían la vida de Dios porque habían creído en el Mesías que había de venir, y estos estaban en el seno de Abraham. Allí estaban, guardados hasta que ocurriese el hecho de la cruz. Y luego estaba el otro lugar donde estaban los demás. Los que no habían creído ni habían obedecido a Dios. Y estando en ese lugar el rico, reconoció a Abraham y a Lázaro. Hombre, cuando estabas vivo ni le vistes. Y ahora le ves. Y empezó a hablar. Padre Abraham, que mande aunque sean unas gotitas para mojar mis labios, porque aquí me estoy abrazando. No eran brasas de llamas, pero no es el tema. Me estoy abrazando. Dice Abraham, lo siento, hay una cima
que no permite pasar de aquí para allá. No permite. Bueno, pues ya que yo no puedo salir, Padre Abraham, ¿por qué no manda a que les prediquen a mi familia para que no vengan aquí? Y el Padre Abraham dice, ni aunque se levantaran de los muertos, creerían. Si no creen a Moisés y los profetas, ni aunque se levanten de los muertos creerán. Esto quiere decir, hermanos, que Dios nos ha dado el instrumento más maravilloso para que podamos creer en Él. La fe, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y el justo, por la fe, vivirá. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Es maravillosa. Creo que fue en el año, no hacerme mucho caso en cuanto a la fecha, pero sobre el año 70 y algo, 1970 y algo, le preguntaron a Billy Graham en una entrevista que le hicieron, creo que fue en Londres, él tenía que predicar en la catedral de Westminster, creo que se llama, Westminster. Y entonces le hicieron una entrevista y le hicieron algunas preguntas. En una de ellas le dijeron, señor Graham, sabemos que la reina va a ir a oírle, Isabel II. ¿No está usted nervioso al tener que predicar delante de la reina? Y él dijo, no. Estoy acostumbrado a predicar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego le dijeron, si usted volviera a vivir, señor Graham, ¿qué haría usted? ¿Cambiaría algo? Y él dijo, pasaría mucho más tiempo con la palabra y en oración con mi Dios. Un hombre que predicaba en estadios y que cuando hacía el llamamiento a recibir a Jesús en sus vidas, por cientos, por miles, se acercaban para recibir a Jesús. Ha sido un hombre que Dios ha utilizado de una forma grande y maravillosa. Pero cuando le preguntan, ¿usted cambiaría algo? ¿Usted qué haría? Dice, pasaría más tiempo con la palabra. Porque Dios nos ha dado el instrumento más maravilloso para que podamos conocerle. Y el apóstol Pablo, cuando Dios ya le ha revelado de que va a partir de aquí, Dios le ha dicho, te vas, Pablo. Te vienes, no más que te vas, te vienes, Pablo. Te vienes conmigo. Entonces, ¿a quién escribe? A su hijo del alma, Timoteo. La última carta. La segunda carta de Pablo a Timoteo es la última que Pablo escribió. Y entre otras cosas, mirad lo que le dice. Capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Fijaos bien, tener en cuenta este detalle. Cuando Pablo está escribiendo esto, el Nuevo Testamento no existe. Pero sí existen las Sagradas Escrituras. Es que algunos tienen como si el Antiguo Testamento ya no tuviera importancia. Pues Pablo dice, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y no existe el Nuevo Testamento. Las cuales te pueden hacer sabio, fijaos bien, para la salvación. Por la fe, porque la fe viene por el oír, que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre sea una buena persona. No, no dice eso. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Ay, pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo esto puede hacer eso? Lo que tú estás diciendo, Pablo, en una persona. El secreto está que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sabéis cuál es la palabra en el griego inspirado? Soplada. Soplada. No hace mucho tiempo andábamos todos con mascarilla, ¿verdad? Con mascarilla. ¿Por qué nos poníamos mascarilla? Para que al soplar, al expulsar el aire que hay dentro de nosotros, los virus, lo que posiblemente había dentro de nosotros, no llegase a los demás. No llegase a... Y ahora dice Pablo, mira, vas a ser salvo. Y no solamente vas a ser salvo, vas a ser completo, perfecto. ¿Pero cómo? Porque cuando Dios sopla, sale lo que hay dentro de Él y te llega a ti. Cuando Dios sopla, sale lo que hay dentro de Él y te llega a ti. Cuando nuestro Dios te pregunte, ¿qué has hecho con mi palabra? ¿Estaba bien allí en la vitrina? ¿En la biblioteca que le tenías que quitar el polvo en vez de cuando? ¿O te encontrabas conmigo allí, donde yo mostraba mi interior, para que tú me conocieras? Otra pregunta que estoy seguro que mi Dios te va a hacer y me va a hacer es, ¿qué has hecho con mi hijo? ¿Qué has hecho con mi hijo? ¿Sabes que te lo di? Que es el regalo más grande que se ha podido hacer en todo el universo. Juan 3:16 habla de las cosas más grandes que existen, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios, el amador más grande que existe. No hay nadie que tenga más, que pueda más y que ame más, porque Él es amor. De tal manera amó Dios al mundo, al mayor número de personas que se puede amar, que Dios, el don más grande que se puede dar. A su Hijo, por ti, por mí. ¿Por qué? Para que nadie se pierda. La perdición más grande. La perdición más grande no es que pierdas tu cartera o pierdas tu trabajo. La perdición más grande es que tú te pierdas. Para que nadie se pierda. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Sino tenga vida eterna, la vida más grande. La vida más grande. ¿Qué estás haciendo con mi hijo? ¿Qué has hecho con mi hijo? Y como el tiempo ha pasado, voy a terminar con otra pregunta. ¿Qué hiciste con las oportunidades que te di de consagrarte a mí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hay personas que piensan que
que Dios es un Papá Noel bueno. Así que yo voy a vivir mi vida y ya tendré tiempo de arrepentirme si tengo algo de que arrepentirme. Así que por ahora, tranquilo, Luis. Tranquilo. Ya tendrás tiempo. Y Luis corre un peligro. El peligro que corre Luis es de pensar que Dios es un Papá Noel bueno y que siempre va a ser así y que yo puedo más o menos manejarlo. Me gustaría llevaros a una escritura que está en el Éxodo, donde Dios le da a un hombre 6 oportunidades de hacerle caso. Ese hombre era el hombre más poderoso que existía en aquel tiempo en la tierra, era Faraón. En Éxodo capítulo 7, en el versículo 7, fijaos bien lo que dice: y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Una vez. La parte segunda del versículo 22 del mismo capítulo dice: y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó. En el capítulo 8, el versículo 15 dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Dios había dicho. En el versículo 19, la segunda parte, dice: mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. En el versículo 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Ya van 5 veces. Versículo 7 del capítulo 9, la última parte: mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. 6 veces. 6 oportunidades que te estoy dando. Y ahora mira lo que dice el versículo 12. Pero Jehová, no el Faraón, ya no era Faraón, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. 6 oportunidades le había dado Dios. 6. Y Faraón endureció su corazón. No hubo 7 oportunidades. No hubo 7. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí, y ya no hay manera. Dice las Escrituras que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero ahora todavía nos sigue dando la oportunidad. Hace algunos años trabajaba y tenía un compañero de trabajo al cual le hablé mucho tiempo del Señor, del Evangelio. Y según el día, a veces se reía de mí, a veces ni me oía. Ni caso. Ni caso. Yo cambié de trabajo y estuve, creo que unos 3 años sin ver a este compañero, a este hombre. Y mira por donde un día me lo encuentro en el parque de Málaga. Me dio alegría verle y sentí, no sé, vuelve a hablar con él. ¡Vuelve! Y le hablé del Señor. Y como Félix, ¿os acordáis de Félix?
el gobernador que habló con Pablo me dijo, bueno, otro día te oiré. Al otro día, yo iba en dirección a Torremolinos para mi trabajo, para el trabajo que yo hacía entonces, una caravana tremenda de coches, un accidente seguro, un accidente. Hasta que llego al lado de un camión y allí estaba él. Lo conocí por la moto. Dios le había hablado un día antes y pensó que tenía más tiempo y no lo tenía. Él no lo sabía, pero no lo tenía. Déjame decirte en el nombre de Dios, no desaproveches ninguna oportunidad que Dios te da para consagrarte a Él, porque no sabes si será la última. No sabes si será la última. Dios nos va a hacer esa pregunta. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con mi palabra? ¿Qué has hecho con mi hijo? ¿Y qué hiciste con las oportunidades que yo te di?